Tenemos con nosotros a Ramón Núñez Centella, más conocido como Moncho Núñez, y estamos aquí en el planetario de la Casa de la Ciencia de A Coruña. Es un lugar especial, simbólico, porque en cierto modo no, Moncho fue el creador de este planetario, y en cierto modo es como su bebé. Fue el primero que dio lugar a los museos científicos coruñeses, luego vino el Acuario y bueno, luego vino la Domus, pero también fue más adelante el creador del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero lo tenemos hoy aquí porque Moncho es además uno de los grandes referentes de la divulgación científica en España, un maestro de la ciencia en realidad. Y no podía dejar esta ocasión en su faceta de divulgador para centrarse en un acontecimiento que va a tener en agosto de este año a todo el país pendiente de él, que es el eclipse total de Sol. Entonces ha escrito un libro, Eclipses, Historia y Ciencia de la Ocultación Extemporánea del Sol, que más que centrarse en este eclipse es una historia sobre los eclipses en su tono habitual de divulgación, contextualizando y contando anécdotas que a mucha gente le sorprenderán. Entonces podría decirse, o en el libro cuentas, que más o menos en la vida de una persona un eclipse ocurre cada 375 años, que es lo que puede ver un eclipse, que se pueden ver, dependiendo de la zona del mundo en que esté cada uno. Pero el último que pudimos ver desde Galicia fue en el 1905, y este será un eclipse total de Sol en agosto de este año. Estamos en un momento histórico, podría decirse. Absolutamente, absolutamente, porque una cosa que sucede cada 375 años en un punto determinado del planeta, pues puede calificarse de histórica. Y vamos, desde luego para todas las personas que estén viendo este documental, pues va a ser el eclipse de sus vidas. Hombre, es cierto que hay un turismo astronómico y que ahora hay personas que sean astrónomos o aficionados que viajan a un sitio exclusivamente para ver un eclipse total de Sol, pero lo normal es que una persona no vea ningún eclipse total en su vida, y los que tenemos la fortuna de vivir cuando tiene lugar un eclipse total de Sol, no tenemos perdón si dejamos de verlo. Si dejamos de verlo, sí. ¿Y por qué es tan especial un eclipse total de Sol? Insisto en lo de total. Sí, ¿Y sí. por qué no deberíamos y hay que insistir en eso, porque eclipses parciales los ha visto mucha gente, los hemos visto todos. O sea, y sí, con las gafas adecuadas o por reflexión, puedes ver que al Sol le falta un bocado, le falta un trozo. Pero no se nota prácticamente nada más. Has de mirar al Sol o verlo reflejado para darte cuenta de que está teniendo lugar un eclipse parcial. El eclipse total es algo completamente diferente. En la zona de umbra, o es decir, de sombra del eclipse total, el Sol se oculta por completo y el cielo se pone negro y se ven algunas estrellas. Y entonces, eso de el Sol oculto y ver estrellas cuando tú sabes que es una hora de día, pues impresiona. La reacción es total en toda la naturaleza. O sea, se produce un descenso de la temperatura. En algunos casos se tiene registrado de que se generan algunos vientos como motivo de ese descenso de la temperatura. Los animales reaccionan, las palomas vuelven al palomar, las gallinas se meten en el gallinero, otras aves van al suelo, los grillos cantan, las luciérnagas... Es una pregunta específica que tenía para luego, pero bueno, sí. Pues eso, las luciérnagas se encienden, no sé, se dan cuenta de que está pasando, se creen que ha llegado la noche. Y ahí lo grandioso es que después de eso el Sol vuelve. El Sol vuelve y tendremos tiempo de todavía disfrutarlo
más de una hora hasta que llegue el anochecer de verdad. Sí, aquí, como decía, no tenemos experiencia, ninguno que haya vivido, ninguna persona, de un eclipse total de sol, pero sí tenemos una experiencia que fue en el año 99, que fue un eclipse parcial, pero bastante completo, de un oscurecimiento del 80%, y en aquel momento fue una absoluta locura. La gente estaba como loca, que no se quería perder el eclipse, se concentraba en todos los lugares, pero claro, eso, aunque fue en ese momento muy emocionante, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entiendo. No tiene nada que ver, nada. Digo, el que se haga de noche y luego ya si no está nublado ni nada, el poder ver la corona solar, eso es un espectáculo único. La corona solar es uno de los atributos del Sol más importantes y normalmente no se puede ver porque, claro, la cantidad de luz que emite la cromosfera pues no nos deja ver la corona. Lo mismo que si podemos ver el anillo de diamante o las perlas de Bailey, que son fenómenos que van asociados a esa fase total. No, como un eclipse total Sí. no hay nada. Con lo cual, si en aquel entonces fue una locura ya, ahora ya no habría palabras para describirlo. Absolutamente. Y va a haber, bueno, afortunadamente las administraciones se están preocupando de organizar las cosas para que no haya colapsos de tráfico, para que no haya que nadie se tenga que ver el eclipse desde un atasco. Sí, y un punto culminante o una zona culminante va a ser Galicia, entiendo. Galicia va a ser uno de los mejores lugares. Pero no toda Galicia, O sea, por ejemplo, en las Rías Bajas, pues, y por ahí, pues ya no están en la franja de totalidad. Sí está en la franja de totalidad La Coruña, Lugo, eso sí. Y después continúa por el norte de España, está también en la franja de totalidad Bilbao, y bueno, y terminan en Mallorca. Pero bueno, en Mallorca ya van a ver el eclipse cuando el sol está muy cerca de la puesta de sol, ya casi se va a confundir con el crepúsculo. Con el crepúsculo, sí. Y vayamos a algunas de las historias que cuenta en el libro, que por cierto es muy recomendable. ¿Cuál fue la primera vez que en la historia que se registró un eclipse? Y antes de esa primera vez, cuando se observaba, ¿cuál era la sensación que le producía a esas primeras culturas? ¿Miedo, terror, un castigo divino? Sí, vamos a ver. Es muy difícil saber cuál fue el primer eclipse registrado. Y es difícil saberlo por múltiples razones. O sea, primero, los testimonios que tenemos están escritos, vamos a ver, el eclipse que se considera más antiguo registrado está escrito en una tablilla de arcilla, en escritura cuneiforme, y es de tiempo de los caldeos, en una Babilonia más de 1000 años antes de Cristo. Y ahí se habla de que en el mes de Iyar, pues que el sol desapareció. Y todo esto, estoy hablando, se cree que dice, porque las traducciones de estos idiomas y de estas culturas, pues eso, no tenemos un diccionario para poder recurrir a él, no hay, es difícil precisar. Por otra parte, en todas las culturas antiguas es muy difícil diferenciar lo histórico de lo legendario. O sea, es muy difícil saber si están hablando de un hecho histórico o es una leyenda. Y esto pensemos porque nos resultará más próximo en la Biblia. O sea, ¿cómo sabemos si es histórico lo del arca de Noé? Si es histórico lo de Jonás y la ballena. O sea, se narra como histórico, pero probablemente es una leyenda, y además una leyenda que no está escrita, sino que se transmitía de generación en generación y alguien después la recogía. Bueno, pues lo mismo le pasa a los libros del confucianismo.
Las cosas se narran como si fueran históricas y te dicen que en tiempos de la dinastía tal, y tú fíjate, esa es la mayor precisión que podemos tener de una datación, Sí. que te digan que ese hecho sucedió durante la dinastía de tal emperador. Sí, pero ¿cuándo fueron también conscientes estas primeras culturas de que lo que estaban contemplando era en realidad un fenómeno físico, que no era algo sobrenatural, Uy. que no era... Mira, las primeras culturas reaccionaban ante los eclipses totales con auténtico terror. O sea, sembraban pánico. Hay que pensar lo que significaba el sol para aquellas culturas, que en definitiva es lo mismo que significa para nosotros, ¿eh? O sea, al sol le debemos la luz que nos permite estar de día, le debemos el calor, pero le debemos también prácticamente toda la energía que tenemos en la Tierra. O sea, el sol es la fuente de la fotosíntesis. Gracias al sol existen las plantas, que son el alimento primario del cual pueden alimentarse los herbívoros, y luego los carnívoros se alimentan de los otros, y luego la pirámide trófica. Sí. Sin el sol, pues todo se va al garete. Sin el sol no hubieran existido los bosques y los vegetales que dieron lugar al petróleo y al carbón. O sea que esa energía tampoco existiría. Sin sol tampoco habría hidroeléctrica, porque para que haya hidroeléctrica hace falta que alguien suba el agua desde los océanos a las nubes. ¿Y quién las sube? El sol. Porque si no hubiera el agua arriba, pues no caería, no habría ríos, etcétera, etcétera. Es decir, toda la energía que hay en la Tierra, excepto la nuclear y la geotérmica, todo lo demás depende del sol. Pues bien, aunque los primitivos no consumían la energía en todas esas formas, sí eran conscientes de que sin el sol las plantas no crecían, sí eran conscientes de la importancia que tenía el sol para la luz y para calentarse. Entonces, que venga un eclipse total y pensar que aquel sol del que dependes pueda desaparecer para siempre, esto era un motivo de terror. Entonces, desde la más remota antigüedad, inventaron distintos ritos para pedirle al sol que volviera. Entonces daban gritos, hacían sonar tambores, los chinos golpeaban el gong, lanzaban flechas al aire, los chamanes australianos tiraban el boomerang al aire, todo un montón de cosas para hacer venir el sol. Lo más dramático era lo de los aztecas, que hacían sacrificios de personas albinas. Las personas albinas las relacionaban con el sol y creían que sacrificándole una persona albina podías pedirle al sol que volviese. Podía volver el sol, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos ritos funcionaban. Ah, claro, porque el sol volvía. El sol volvía. Entonces, eso les daba un feedback positivo. Y decían, hombre, esto hay que repetirlo para que vuelva. Entonces, claro, cada vez que tenía lugar un eclipse se ponían a hacer las cosas y el sol volvía. Maravilloso. Ya, pero ¿cuándo empezaron a hacer, o qué culturas empezaron a ser conscientes de que era un fenómeno natural? Vamos a ver, ahí hay que diferenciar bastante entre el pueblo llano y las personas cultas de cada civilización. O sea, en la Edad Media, por ejemplo, ya en la Europa cristiana, los monjes sobre todo, llevaban libros de horas y llevaban registros sobre las posiciones de los planetas. Y en estos registros, pues eso, eran conscientes de que los eclipses también formaban parte de aquellos movimientos relativos. ¿Por qué era importante estos registros entre los clérigos? Porque las fiestas principales de la Iglesia
dependen del calendario lunar. O sea, la Pascua se celebraba en el primer domingo posterior a la primera luna llena de primavera. Entonces había que predecir cuándo tendría lugar la luna llena de primavera para poder fijar la fecha de la Pascua. Y lo mismo, guardaban registros de las posiciones de todos los planetas. El pueblo llano no tenía ni idea de esos registros. O sea, la cultura occidental ya tenía idea de los movimientos de los planetas, pues eso, desde que Ptolomeo diseñó su sistema, el sistema tolemaico o geocéntrico, para explicar precisamente esos movimientos. Otra cosa es entenderlo completamente. O sea, por completo no se ha entendido hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Copérnico, lo sabemos todos, plantea la teoría de que quien está en el centro e inmóvil es el Sol y que a su alrededor están los planetas. Después Kepler establece unas leyes que definen y explican el movimiento de los planetas. Y después viene Newton a crear una teoría de unificación general y a decirnos que todo lo que sucede en la Tierra sucede por las mismas leyes que lo que sucede en el cielo. O sea que a partir de entonces sí que ya se puede predecir con absoluta precisión todo. Y si queremos concretarlo en un hecho, digamos que un contemporáneo de Newton, que fue Edmund Halley, el astrónomo famoso por el cometa, que dicho sea de paso, ya sé que a ti te gustan las anécdotas, Halley fue quien financió la edición de los Principia de Newton, porque la Royal Society no tenía dinero para hacerlo, pero Halley tenía dinero porque lo había heredado con la muerte de su padre. Entonces Halley financió los Principia. Pero bueno, a lo que iba, que Halley fue capaz de hacer, antes de que ocurriera, un mapa de la sombra de un eclipse que tuvo lugar en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII. Ajá. Bien, y viendo a las anécdotas que cuenta un libro y a las que se ha referido, ¿no? Ya desde muy antiguo también había esa capacidad de predecir cuándo podría venir un eclipse. Entonces cuenta en el libro pues un emperador chino que mató a 2 astrónomos porque no le predijeron cuándo iba a venir, bueno, entonces se sorprendió. Entonces, sí, vamos ¿cómo a ver, es? Ya antiguamente los caldeos, sobre todo, tenían un sistema de predicción de los eclipses que luego Halley le llamó los aros. Resulta que, pues eso, registrando cuándo tenían lugar los eclipses, pues extrapolando, llegaban a la conclusión de cuándo podía tener lugar el otro. A todo esto hay que decir que los aros pueden predecir bien los eclipses de luna, pero los eclipses de sol, sobre todo los totales, es mucho más difícil porque con los aros puedes predecir cuándo va a tener lugar un eclipse total de sol, pero no puedes decir dónde. Entonces, claro, el eclipse total de sol tiene lugar en una franja pequeña, estrecha, de unos 200 kilómetros de ancho. Entonces, claro, el poder predecir, no, va a haber un eclipse, pero no sabemos si se va a ver en Coruña o si se va a ver en las Bahamas. Sí. Entonces eso, regular. Pero bueno, la historia, que yo creo que es una leyenda, pues dice que un emperador chino se encontró con que los 2 astrólogos imperiales no le predijeron un eclipse y estaban borrachos. Entonces, como estaban borrachos, no se encargaron de eso
y les llegó el eclipse sin poderlo predecir. Pero bueno, menos mal que los chinos siguieron su rito tradicional y arreglaron la cosa. Pero el emperador no les perdonó y mandó decapitarlos, dice la leyenda. Sí, sí. A mí me parece que eso que se pasó, vamos, que es una exageración. Porque hoy hemos calculado, hoy podemos saber exactamente qué día, a qué hora y en qué lugar tuvo ocasión cada eclipse de la historia. Entonces, calculando por la dinastía, el tiempo de ese emperador, podemos decir, bueno, pues mira, en aquella época hubo un eclipse en China visible tal en este año. Puede ser que sea este, pero resulta que el único que puede ser era un eclipse parcial. Y también decapitar a dos astrónomos porque no predijeron un eclipse parcial, para mí se pasó. Sí, pero también, bueno, pero dentro de la cultura china también está, cuando ya sabíamos que iba a venir, o se podía predecir, las celebraciones que se hacían, ¿no? En China pues lo recibían con tambores y demás ceremonias, y no sé qué más curiosidades que eran ceremonias de recibimiento, pero también de petición, de ruego, para que el sol volviese. ¿Y algunas curiosas, algunas celebraciones que nos pueda decir? Bueno, yo ya cité antes, ¿no? El lanzamiento de flechas, en otros sitios hacían sonar las campanas, ya dijimos, los aborígenes australianos, los chamanes, lanzaban boomerangs, y bueno, y lo de los aztecas, que para mí es curioso, porque los mayas ya eran capaces de predecir bien, bastante bien los eclipses, pero los aztecas, que son muy posteriores, no se enteraban de nada y hasta hacían estos sacrificios. Sí, bien. Luego están las explicaciones que se daban, ¿no?, al fenómeno. Entonces hay de las más variopintas, desde animales que se comían el dragón que se comía el sol, pero hay otras que son un poco más enternecedoras. ¿Podría contarnos un poco cuáles eran? Vamos a ver, lo más frecuente es que el eclipse tenía lugar porque algún dragón o algún animal se comía el sol. Y ese era el animal al que tenían que espantar con los ritos y ceremonias. Este animal en China era, bueno, es un dragón, para los antiguos egipcios era una serpiente, en los países nórdicos eran unos lobos gigantes, en la América precolombina era un jaguar, bueno, distintos animales. Pero hay una leyenda bonita de pueblos esquimales en donde el sol y la luna, que por cierto el sol es femenino y la luna es masculino, pues resulta que son hermanos, pero ellos no saben que son hermanos y se casan. Y entonces el eclipse era para ellos cuando tenía lugar la cópula de esos dos hermanos, y entonces el eclipse era, en definitiva, un encuentro de amor. Sí, también hay, viendo los testimonios históricos o relatos históricos, que ya hablaban de que había personas que los contemplaban sin protección que perdían la visión, o sea, que se quedaban ciegos, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo un poco se viene observando esto? Y ahora, teniendo en cuenta lo que se nos viene encima del eclipse de este año, todavía no somos conscientes de lo que puede pasar. Eso es muy importante, es muy importante. O sea, por cierto, que en el libro ya cuento que Platón, en el Fedón, atribuye a Sócrates una frase en la cual Sócrates habla de quien se quedó ciego por mirar al sol durante un eclipse. O sea que desde entonces, que ya llovió, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, ya sabemos que los eclipses te pueden dejar ciego. Y bueno, y en esto han insistido siempre pues todas las culturas. Al principio, ¿cómo se hacía?
pues lo normal era ver los eclipses reflejados sobre una superficie líquida. Lo más frecuente era utilizar una palangana con aceite, y usaban aceite en vez de agua porque el aceite, al tener una mayor viscosidad, no produce olitas. Entonces te ofrece una superficie plana y tienes un reflejo pues mejor que si pones agua, que si sopla un poco la brisa, pues te lo deja más turbio, ¿no? Y luego comenzó a utilizarse la cámara oscura para ver la imagen del Sol reflejada en una superficie blanca. Que sigue siendo muy útil para observarla ahora. Ya lo creo, eso todavía puede emplearse. Y bueno, más adelante se utilizaron distintos tipos de filtros. De forma bastante primitiva, pues miraban el Sol a través de una gasa, pero todo eso tiene riesgo. Y hay testimonios de personas que se han quedado parcialmente ciegas, o sea, y definitivamente ciegas por mirar al Sol. Que a nadie se le ocurra mirar al Sol sin una protección. Hoy, pues podemos disponer de gafas homologadas que pues tienen esa garantía. Pero aún así, los expertos aconsejan mirarlo a través de una proyección, proyectándolo en una superficie blanca. La que hablábamos. Bien, sigamos un poco también con la historia, bueno, historias que cuentan en el libro, que España también tiene algo que ver en la observación de los eclipses, ¿no? Entonces, ¿por qué fue tan importante el que se observó en España el 22 de octubre de 1870? El de 1870 fue importante fundamentalmente, bueno, fue el primero en el que hubo expediciones internacionales y que además se coordinaban entre sí. Fundamentalmente hubo dos exposiciones. Una que fue a la provincia de Álava y otra a la provincia de Castellón. La provincia de Álava fue la exposición británica y estaba dirigida por el astrónomo real, pero estaba en ella un observador, un técnico muy importante, un astrónomo muy importante, que era Warren de la Rue. Entonces, llevó un equipo fotográfico impresionante para sacar fotos en donde se trataba de registrar las protuberancias solares. Por entonces había duda si estas protuberancias solares que se veían durante los eclipses eran propias del Sol o bien eran propias del eclipse. Es decir, una cosa que sucedía solo cuando la luna te tapa el Sol. Al mismo tiempo que esta expedición británica estaba desde Ribavellosa, ahora me salió, Ribavellosa en la provincia de Álava, pues desde el desierto de Las Palmas, en Castellón, otra expedición internacional, en donde estaba el director del Observatorio Astronómico Nacional, pero estaba también un astrónomo italiano, el padre Angelo Secchi, que por cierto vino a España porque le pagó el viaje el Papa, y desde allí dirigieron también otra observación simultáneamente. O sea que a 500 kilómetros de distancia, unos en Ribavellosa y otros en Castellón, fotografiaron el eclipse en la fase total. Y después cotejaron las fotografías a iniciativa del director del Observatorio Astronómico Nacional. Y con ello pudieron ver que las protuberancias se veían igual en Ribavellosa que en Castellón. Si se veían igual en un lugar como en el otro, es porque las protuberancias están en el Sol, exactamente en el Sol. ¿Por qué? Porque eso demuestra
que no hay paralaje entre ellas. El efecto de paralaje es el efecto de que una cosa la vemos en distinta posición relativa cuando la miramos desde puntos distintos. Si, por ejemplo, nosotros ponemos un dedo así delante de la cara y guiñamos el ojo izquierdo y miramos dónde está con respecto a la cámara que me está filmando, pues lo veo a su izquierda. Pero si cierro el ojo derecho y miro con el izquierdo, lo veo a su derecha. Esta diferencia de visión es lo que llamamos error de paralaje. Si mirando desde Castellón y mirando desde Ribavellosa, las protuberancias del Sol se ven en el mismo sitio, es porque no hay paralaje. ¿Y cuándo no hay paralaje? Cuando la cosa que miras está muy lejos. Entonces, si la cosa que miras estuviera a la altura de la Luna, tendría que tener paralaje. Pero como pertenece al Sol, ya no lo tiene. Ya, por eso mismo. Sí, pero quizá el eclipse más famoso de la historia, por la importancia que tuvo para la ciencia, fue el 29 de mayo de 1919. ¿Por qué? ¿Puede contar? Por lo menos historia? Para la historia de la ciencia. Para la historia de la ciencia, a eso me refería. Eso dicen. Bueno, este eclipse, bueno, Einstein había publicado su teoría de la relatividad en 1905 y 10 años después publica la teoría general de la relatividad. Esta teoría general de la relatividad, para probarse, necesitaba algunas pruebas y una de ellas era comprobar si la luz de las estrellas se desvía al pasar cerca del Sol. En general, al pasar cerca de una masa muy grande. Si es cierto que la luz de las estrellas es desviada por el Sol, pues si yo veo en qué posición están esas estrellas durante un eclipse y lo comparo con la posición de esas estrellas cuando no hay eclipse, es decir, en una noche cualquiera, pues puedo concluir si el Sol provocó alguna desviación de la luz de esas estrellas. Entonces, para comprobarlo, en el eclipse del 19 fueron 2 expediciones a ambos lados del Atlántico. Una fue a Brasil y la otra a Santo Tomé, que entonces era portugués. Y esas 2 expediciones sacaron fotografías de las luces, en concreto de las que forman la cara del Toro en la constelación de Tauro. Y sacaron fotografías de la posición de esas estrellas y luego las compararon con la posición de esas estrellas cuando no había eclipse. Y midieron la desviación. Y esa medida de la desviación coincidía con los cálculos que había hecho Einstein sobre lo que tenía que ser según la teoría de la relatividad general. Sí, encima lo curioso también es que uno de los astrónomos que fue de las expediciones quería demostrar lo contrario, precisamente, que Einstein no tenía razón y le acabó dando la razón. Pues sí. Sí, como ocurre muchas veces. Bien, a principios del siglo pasado, del siglo XX, hubo 3 eclipses en España, en 1900, 1905 y 1912, ¿no? Que no sé a qué se debió cuando estamos hablando de que más o menos de media en la historia es cada 375 años. Pero en el mismo punto. En el mismo punto. Y esos 3 eclipses no fueron visibles en el mismo punto. El de 1912, por ejemplo, se vio en una franja muy estrechita que pasaba por la Ribeira Sacra, pero nada más, no tenía pocos kilómetros de ancho. Pasaba por Oporto y la Ribeira Sacra. En el resto de España no se enteraron. El de 1905 fue visible en el sur de España. Y el de 1900, pues en una franja que cubría, pues eso, desde Extremadura
el centro de España, hasta la Comunidad Valenciana. O sea que ninguno de O sea, esos... otra cosa es decir, cuando decimos lo de 375 años, decimos en el mismo lugar. En el mismo lugar, sí. Sí, pero entonces ninguno de estos tres eclipses... Ahora, la gente le llamaban los eclipses españoles, sí. Porque en Europa era el único país donde se pudieron ver los tres. Sí, pero en plenitud en estos tres, que fueron del siglo pasado, en Galicia no se vio en plenas condiciones ninguno de ellos, ¿o sí? El del 12. El del 12. El del 12 desde la Ribeira Sacra. Bien. Pero no, allí fue un astrónomo español, el Josep Comás y Solá, a intentar filmarlo. Sí, pero por eso le sacaba este dato ahora para volver a lo del principio, ¿no? De que seamos poco conscientes del momento histórico en el que vamos a estar, de que sí se va a ver en Galicia, bueno, en buena parte de Galicia, o sea, al 100% en buena parte, no en toda, pero en buena parte. Entonces, bueno, recalcar un poco que va a ser algo que, bueno, que no hemos visto los que estamos vivos por lo menos, ni igual nuestros padres. Entonces, usted particularmente, ahora ya relacionado con este eclipse, ¿dónde piensa verlo y qué le recomendaría a la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué puede hacer para aprovechar al máximo este momento? Yo lo veré desde mi casa. Tengo el privilegio de tener un horizonte hacia el oeste completamente sin obstáculos y desde ahí lo veré. Deseo fervientemente que no esté nublado, porque eso es curioso, porque la astronomía la podemos predecir perfectamente, pero la meteorología hay que esperar. Espero que no esté nublado, aunque esté nublado se va a hacer de noche cuando es de día y va a volver a ser de día, o sea que la cosa va a valer la pena en cualquier caso, pero prefiero que no esté nublado. Y en cuanto a recomendaciones, yo recomendaría a la gente que leyese mi libro, aunque suene mal, porque leyéndolo podrá sacarle más partido al eclipse, podrá poner las cosas en valor, contextualizarlas y bueno, se disfruta más cuando se conoce un poco de las cosas, porque seguro que les picará la curiosidad y demás. Después, que prevean con antelación desde dónde quieren verlo y cómo quieren verlo. Ya, pero eso me refería también un poco. Que los desplazamientos... ¿Qué sitio recomendaría a usted, por ejemplo? Mira, cualquier sitio que tenga el horizonte del oeste sin obstáculos, sin montañas, sin edificios, pues es suficiente. Después, para los que quieran garantizar, hay una posibilidad que ya probó el gran Dmitri Mendeleev, el autor de la tabla periódica de los alimentos, la tabla periódica, sí. De los elementos químicos, sí. que subió en un globo aerostático en Moscú, y como en Moscú estaba nublado y llovía, él se piró para arriba y lo vio desde 4.000 metros de altura. Y tal, que por cierto, el eclipse de 1905 en Burgos también hubo varios astronautas, que 6 en concreto, que en 3 globos diferentes lo vieron desde encima de las nubes. Pero bueno, conclusión, que cualquier sitio es bueno para verlo, mirando siempre hacia el oeste y con la debida precaución, o protección, mejor Absolutamente. dicho. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Vale.